que haya quedado pendiente. Perfecto, ahí ya está grabando y vamos a arrancar. Ana, buenas tardes. Bien. Bueno, estamos en condiciones casi de indicar lo que es una placa madre, ¿no? O sea, dijimos en la clase pasada, vamos a hacer como un breve repaso. Esperen que les comparto pantalla porque no lo están viendo. Ahí se volvió a unir Marian, que se ve que se le desconectó internet. Vuelvo a compartir pantalla. Bueno, habíamos visto en la última clase que una placa base era un dispositivo electrónico, un circuito, que se denominaba circuito impreso, que iba a ser esta placa metálica, esta placa que tenemos acá, esta placa electrónica. Ahí se unió Gabriel también, que iba a estar compuesto por distintos componentes, y habíamos dicho que iba a tener las características de interconectar a los demás dispositivos, es decir, iba a tener las características físicas, y que además iba a tener la capacidad lógica de hacerlo, porque ¿qué tenía el Mother que tenía esa capacidad lógica? ¿Se acuerdan? Lógica era. ¿Eran todo lo que vienen a ser los programas, profe? Casi, muy cerquita de los programas, porque nosotros habíamos dividido el software como en tres partes. Habíamos dividido en lo que eran los programas, que es un tipo de software, en lo que eran los sistemas operativos, que es otro tipo de software, y justamente la placa madre tiene algo que es previo o que es anterior al sistema operativo. El freeware. Sí, exactamente, el firmware, sí, está muy bien. Cualquiera de estas opciones está bien, y ese firmware, que era un software, estaba contenido en un circuito integrado, en un chip, que ahora lo vamos a ver, es una memoria EPROM, y ahí estaba contenido ese software que permitía interconectar a los demás dispositivos, ¿sí? Estuvimos trabajando con eso. Después empezamos a ver que justamente estas partes del Mother, o sea, vimos que estaba el conjunto de chipset, que estaba el socket, que estaban los bancos de memoria, que, a ver si alguien escribe ahí al chat. Gabriel, ¿cómo te va? Recién llegas. Recién arrancamos igual, ¿eh? Así que no te preocupes, que estamos haciendo un breve repaso de la clase pasada. Entonces vimos, digamos, los distintos componentes, y después analizamos cómo era el flujo de información respecto a esta estructura centralizada. Dijimos que había una estructura centralizada y que el eje central, ¿quién iba a ser? ¿Quién era el eje central? El CPU. El CPU, ¿sí? El procesador era el eje central, y cualquier cosa que pasara en la computadora siempre se iba a referir hacia el CPU, y después lo que dictaminara ese CPU, cómo interpretar esa instrucción, la iba a enviar a donde corresponda, y además de enviarla a donde corresponda, lo iba a dejar grabado en la memoria RAM. ¿Sí? Esa iba a ser como la secuencia o el flujo de información que íbamos a encontrar en una PC. Bueno, otras cosas más a tener, que esto ya se nos terminaba un poco la clase y simplemente lo mostramos y les llegó a ustedes en el PDF que les envié, es que los distintos mothers van a tener un distinto factor de forma. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ensamble de la PC con el PC Builder? Que ensamblábamos la PC con el simulador. Sí, sí. Bueno, nos pasaba que, por ejemplo, había algunas fuentes de alimentación que eran más grandes y no entraban en esta caja o no entraban en el gabinete. Con respecto a los mothers pasa algo bastante parecido. Si yo tengo algún gabinete, algún mini tower, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, esperen que no estaría visualizando. Un segundillo. A ver si podemos. Acá. Bueno.
Si nosotros tenemos algún gabinete que sea bastante pequeño, lo que puede suceder es que justamente no, digamos, no entre nuestra placa madre. Entonces, miren, si tenemos un gabinete ITX, fíjense que los gabinetes ITX son gabinetes muy pequeños, ¿sí? Llegan a ver que es bastante pequeño el gabinete. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un gabinete tan pequeño como estos, quizás si agarro una placa madre que tenga un factor común, un ATX, no va a entrar. Entonces eso me va a generar un problema. ¿Qué es lo que quiero decir? No hace falta que se acuerden las medidas cuánto vale el ATX, que vale 30 centímetros por 24, y el mini TX, que fíjense que que mide 17 por 17 centímetros, ¿sí? Es bastante más pequeño. De hecho, casi la mitad de este tamaño que tenemos nosotros, ¿no? Sino que simplemente tengan en cuenta de que cuando vayan a armar alguna computadora, estas medidas hay que tenerlas en cuenta, porque si no, puede ser que no, o sea, que no podamos armar la computadora. Al revés no vamos a tener problema, es decir, que si yo agarro un gabinete común y le pongo uno de estos mothers chiquititos, o sea, fuera del back panel yo lo voy a ver exactamente igual, no voy a tener problemas. El problema lo voy a tener cuando sea al revés, cuando yo tenga un gabinete muy pequeño y le ponga un mother que sea un poco más grande. Sí, eso es lo que hace referencia al factor de forma. ¿Está bien? Bueno, y hoy sí arrancamos con el tema nuevo. Bueno, no sé, ahí me escribió Gabriel de CPU, lo ve recién. Calculo que hacía referencia a cuál era el eje principal. Bueno, ¿cómo podemos definir al procesador o cómo podemos definir al CPU? Vamos a armar nuestro documento de Word. ¿Cómo podemos definir a este documento? En este documento, ¿cómo podemos definir a este componente? ¿Qué será un procesador? ¿Tienen idea? ¿No? Puedo abrir un Word. Dame un segundo. No tenemos idea qué es. Bueno, ahí Gabriel nos propone algo. Es el que procesa la memoria. Bueno, que procesar, procesa. ¿Sí? Procesar seguramente procesa, por eso de ahí viene el nombre. Pero en realidad lo que va a procesar este componente van a ser las instrucciones que se envíen. Es decir, las entradas o las entradas y la ejecución de las salidas van a estar justamente comandadas por este procesador. Lo primero que podemos decir del CPU, y que es como lo vamos a definir, vamos a decir que el CPU es un circuito integrado. ¿Es un circuito integrado? Es si nosotros lo vemos como componente, el circuito integrado, cuando analizábamos los componentes electrónicos, era una pastilla negra y que tenía ¿cuántas patas? Muchas. Tenía un montón de patas, ¿sí? No sabemos cuántas, pero tenía un montón. Entonces, este circuito integrado de muchas patas va a ser el más importante de la PC. Entonces, lo primero que vamos a decir que es un circuito integrado. Va a estar compuesto por millones y millones de transistores y conexiones electrónicas. Obviamente esos millones de transistores son totalmente minúsculos, ¿sí? Y van a estar integrados, de ahí el mismo nombre de circuito integrados, en una sola pastilla. Entonces vamos a tener una composición de millones de transistores y conexiones, vamos a poner sintetizados para que no sea la misma palabra, en una sola pastilla. ¿Se acuerdan que cuando en la clase pasada veíamos el flujo de información, cómo se comportaba? Cuando yo escribía con el teclado la palabra hola, automáticamente esa información
que sería un input, que sería un ingreso, se dirigía de alguna manera hacia ese procesador. Si miramos el esquema que teníamos nosotros, fíjense que cuando escribíamos con el teclado la palabra hola, entraba por el puerto USB, se iba al puente sur, se iba al NOT bridge y después iba al CPU, iba al procesador. Y de ahí se decidía qué es lo que se iba a hacer. Obviamente que la salida tenía que ser a la parte gráfica para que yo en la pantalla vea la palabra hola. Y el camino que hacía era dirigirse al puente norte, guardar esa instrucción en memoria y poder mostrarla en pantalla. Todo esto obviamente en tiempo real. Entonces, este procesador o esta unidad central de proceso, tengan en cuenta que la denominación de CPU justamente está haciendo referencia a una unidad central de proceso, se va a encargar de manejar todas las instrucciones que entren y de ejecutar todas las órdenes que tengan que salir. Exactamente, bien, Gabriel, me ayudas ahí perfecto con la definición. Gabriel dice que la CPU es la unidad central de proceso que sirven para justamente procesar datos. Tengan en cuenta que el dato es como la materia prima de la información. Lo que hace la computadora y que lo hace a partir del procesador es justamente ordenar estos datos para justamente poder obtener información una vez que estos estén procesados. Lo que quiero decir es que no es lo mismo dato que información, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué hago referencia? Si yo escribo el número 156, ¿sí? El número 156 sí es un dato, pero así solo, como que no me está diciendo nada. Ahora, ¿qué pasaría si yo escribo, por ejemplo, Simón Pérez 156? ¿Qué información me está dando eso? Una dirección. Una dirección, ¿sí? Si yo a este 156, por ejemplo, le pongo total pesos 156, ¿qué sería? El gasto de una compra. El gasto de una compra, por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense que el dato sería el 156 y una vez que se pone en contexto y se procesa, lo que me permite es obtener una dirección. Lo mismo, no sé, es muy cortito para hacer un número de teléfono, pero básicamente sería la misma idea. Lo que tenemos que tener en cuenta y lo que se hace siempre es cómo generar una comparación o una analogía con lo que es el cerebro humano. O sea, muchos dicen, bueno, el CPU es en la computadora como el cerebro humano en el cuerpo del hombre. ¿Y por qué? Y porque todas las entradas, digamos, todos los estímulos que puedan llegar a ver, van dirigidos justamente hacia ese componente. En el caso del ser humano, al cerebro, y en el caso de la computadora, al procesador. Entonces, ya sabemos qué es un circuito integrado, ya sabemos por qué está compuesto, y sabemos un poco cuál sería la función. Creo que no la anotamos acá, pero vamos a poner lo que tiene como función: procesar las entradas y salidas de datos. ¿Para qué? Para convertirlas en información y o ejecutar acciones. Es como que sería la definición más bien formal de lo que va a ser un procesador. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta respecto a los procesadores? Bueno, fíjense que cuando habla de interpretar está hablando de los inputs, de las cosas que están ingresando, y ejecutar serían las salidas. O sea, lo que va a ejecutar justamente van a ser las salidas. Cuando se habla de microchip, estamos hablando de un circuito integrado, ¿sí? Y lo que tenemos que saber, de acuerdo a la clase anterior, es que el socket es el lugar de la placa madre donde nosotros justamente vamos a conectar o donde vamos a colocar ese procesador. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos las partes de la placa madre? El socket o el zócalo iba a ser el lugar donde vamos a conectar ese procesador. Habíamos dicho que estos sockets se denominaban del tipo SIF, donde yo no tenía que hacer fuerza, y me puedo encontrar con dos tipos de procesadores, al igual que con dos tipos de socket. Esto lo habíamos definido un poco, ¿no?
¿Puede ser? Con respecto al socket. Habíamos dicho que los sockets, y en este caso los procesadores, podrían denominarse PGA en el caso de que tengan pines. Fíjense que esto sería un ejemplo de un procesador PGA. Actualmente los procesadores PGA están relacionados con la marca AMD. Entonces yo tengo la relación con la marca AMD. Mientras que los procesadores LGA están relacionados con la marca Intel. ¿En qué se diferencia un procesador LGA de uno PGA? Fíjense que el PGA, que es el que estoy señalando acá arriba, es un procesador que tiene pines, ¿sí? Tiene pinchecitos. En cambio, el que tengo acá al costado es un procesador LGA que en vez de tener pines o en vez de tener pinchecitos, tiene contactos, ¿sí? Tengo el de la izquierda, esperen que bajo esto, que tiene contactos, y este que tengo a la derecha sería un PGA que tiene pines, ¿sí? Por ahí acá se ve bastante mejor. ¿Vamos con esa idea? ¿Sí? Bueno, simplemente lo estamos definiendo. Después vamos a ver qué arquitecturas hay y de qué se encarga, pero vamos a tener básicamente, de acuerdo al factor de forma también, ¿sí? O sea, como factor de forma, vamos a tener, como dijimos recién, a los procesadores LGA. Si quieren, vamos a notar que están asociados a la marca Intel, y a los procesadores PGA que actualmente están relacionados a la marca AMD. ¿Por qué digo actualmente? Porque en algún momento Intel también tenía procesadores del tipo PGA, ¿sí? Pero bueno, son más antiguos. Socket, sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica. Sí, podemos agregar ahí, Gabriel, que se encuentra en la placa madre. ¿Sí? Básicamente se encuentra en la placa madre. ¿Alguien conoce algún procesador más que no sea ni LGA ni PGA? ¿Alguien que haya escuchado en la fila del chino? Che, ¿viste este procesador? ¿Algo de eso o no? Si no, no me meto. Cerramos el esquema ahí. Bueno, genial, cerramos el esquema ahí. Sí, pero es este, AMD sería el PGA y la opción de Intel sería el LGA. También lo habíamos mencionado en la clase pasada un poquito, que había unos procesadores antiguos que en vez de utilizar, bueno, Core, Pentium, Atom y Celeron. Yo le estoy respondiendo al chat que está escribiendo Gabriel, si quieren lo pueden ver, no es que me imagino cosas, bueno, también me imagino cosas, pero es otra cosa. Gabriel está diciendo Core, Pentium, Atom y Celeron son todos modelos de procesadores de la empresa AMD, de lo que sería la plataforma, perdón, dije AMD, pero es la plataforma Intel, ¿sí? Pentium, Atom, Celeron son todos procesadores de esa plataforma. Entonces, ya que estamos, podemos decir que vamos a encontrarnos con dos plataformas o solamente con dos fabricantes de procesadores actuales. Los dos fabricantes de procesadores actuales, como pusimos ahí arriba, van a ser uno Intel y el otro AMD. Serían los dos fabricantes de procesadores. ¿Son los únicos fabricantes que existieron en toda la historia de la computación de procesadores? Bueno, lo cierto es que no. Existía otra marca que se llamaba Cyrix, pero son procesadores bastante antiguos y que dejaron de fabricarse. Esto que tengo acá son procesadores Cyrix. Entonces, en algún momento yo tenía 3 fábricas o 3 plataformas de procesadores para computadoras de escritorio o notebooks. Y ahí me encontraba con los Cyrix, con los AMD y con los Intel. Cyrix dejó de estar y las únicas dos empresas que quedan fabricando procesadores son Intel y AMD. ¿Son las únicas dos fábricas de procesadores? Me dicen ustedes. Si yo lo digo, está bien así. ¿Alguien tiene algo para comentar respecto a los procesadores o a la fábrica de procesadores? ¿Un celular tendrá un procesador?
Sí. Sí, perfecto. ¿Y el procesador Sí. que tiene el celular, será un Intel o una AMD? Ah, Creo que no. yo también creo que no, pero o sea, ¿cómo me daría cuenta? Creo que algunos sí, porque algunos celulares se manejan como computadora, pero más Sí, chica. yo siempre digo que el creo nos puede cambiar todo, ¿eh? El creo siempre tenemos que tratar de ir por la certeza. O sea, si no lo sé, lo tengo que averiguar. Porque el creo o sea, puede ser como que sí, como puede ser que no. Entonces vamos a ver procesadores celulares. Snapdragon no era un procesador de celular. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? La empresa Qualcomm que tiene los Snapdragon. Fíjense que acá nos empiezan a aparecer, vamos a analizar un poquito, no nos vamos a meter en el celular, pero fíjense que en todas las opciones que nos dan de celulares, ¿sí? El Qualcomm Snapdragon, Apple A14, el Equinox 2100, ¿aparece Intel o AMD? Claro, CPU y GPU, ahí está hablando de procesador gráfico y procesador de memoria, que es el del Huawei, ¿sí? Creo que estaba el Kirin por acá, a ver. Sí, acá está, mira, el 9000. ¿Sí? Vos tenés el 985, pero este sería el 9000. Fíjense que nosotros cuando estamos anotando acá, decimos que las plataformas o que los fabricantes, si quieren lo aclaramos un poquito acá, que los fabricantes de procesadores son Intel y AMD. Ahora, cuando buscamos los procesadores para celulares o para tablet, también podríamos llegar a pensarlo. Fíjense que aparecen otros nombres. ¿Sí? A ver si procesadores. Bueno, acá dice el tipo nomás, pero no nos están apareciendo los nombres. Pero acá nos podría aparecer el nombre, además de Qualcomm, podría aparecer el nombre de Motorola, que se dedica a fabricar alguno de estos chips. Pero lo cierto es que los procesadores de tablet y los procesadores de celulares son procesadores que se los conoce como tecnología, procesadores ARM. Los procesadores ARM son unos procesadores distintos a los que nosotros utilizamos en una computadora. Trabaja con lo que se conocen como reducciones, o sea, como que reducen el entorno de trabajo, ¿sí? O sea, hacen una arquitectura por ahí más reducida para trabajar y no son exactamente iguales a los procesadores que utilizamos en las computadoras. ¿Son mejores? ¿Son peores? ¿Me conviene más uno? ¿No me conviene más uno? Son preguntas que todavía no, como que no vamos a responder, pero sí vamos a responder de que estos procesadores ARM no van a estar en las computadoras que nosotros solemos conocer. Van a estar en dispositivos un poquito más reducidos, como los celulares, como las tablets, y acá se podría llegar a armar la discusión, ¿no? Porque alguien, lo que decía Marian hace un rato es cierto, o sea, yo tengo un celular que se puede comportar como una computadora, incluso que hasta se puede enchufar a un monitor y puedo hacer casi todo con una computadora, pero a nivel arquitectura o a nivel conformación, son distintos a los procesadores tradicionales. ¿Queda un poquito esa idea? ¿O quieren consultar algo? Gabriel dice que sí. De mi parte también, sí, profe. Bueno, simplemente eso, saber que existen otros procesadores que no van a ser Intel y que no van a ser AMD, pero que no son de computadoras. ¿Sí? Yo lo que quiero que si en algún momento leen una revista y dice la fábrica de procesadores Motorola, che, pero Pablo me dijo que Motorola no fabricaba procesadores. Que sepan más o menos de dónde vienen y si quieren buscar información, hay mucho disponible para trabajar con eso. Bien, ¿qué otra cuestión tengo que tener en cuenta? Respecto a las plataformas con las que yo vaya a trabajar, yo necesariamente voy a tener que saber qué tipo de compatibilidad o qué tipo de socket o qué tipo de zócalo me voy a encontrar en esa, digamos, en esa plataforma. ¿Qué digo con esto? Que todas las plataformas Intel, ¿sí? Vamos a ponerlo acá como
título grande, todas las plataformas Intel y todas las plataformas AMD van a tener su propio factor de forma con respecto al socket o con respecto al zócalo. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa con AMD y qué pasa con Intel? Van a tener su propio, vamos a combinar las celdas, su propio socket. Y esto va a variar de acuerdo a la plataforma. Intel va a tener los suyos y AMD va a tener los suyos. Bueno, ¿alguien conoce algún socket de Intel o de AMD? ¿Tienen idea? No. No. Bueno, vamos a mencionar algunos como para empezar a presentarlos. En el caso de AMD, puedo encontrarme con sockets por ahí un poco más antiguos, que podrían llegar a ser los sockets 939 o 939. Tengo sockets del tipo AM2 o del tipo AM2 Plus. Tengo sockets que se denominan FM1 y que se denominan FM2. 771 no es un socket, Gabriel, está cerquita. 775. ¿Puede ser? Y fíjense que el 775... Sí, 775 es un LGA. Claro, es un LGA y ya se va para este lado, se va para el lado de los Intel. Y dentro de AMD podemos encontrarnos también con algunos más nuevos, con el AM4 o el AM1 que no es tan viejo tampoco. Hay un socket nuevo de AMD, que no me acuerdo cómo se llama, ahora lo vamos a buscar, para unos procesadores que están... los Ryzen usan los AM4, pero hay unos procesadores nuevos. AM2 ya lo tenemos acá, anotado, ¿sí? Es de AMD. Y dentro de Intel, la mayoría de los sockets que vamos a trabajar van a ser todos sockets numéricos. Por ejemplo, tengo lo que sería el socket 1200, el 1151, el 1156, el 2011. ¿Sí? Son todos sockets que nosotros vamos a encontrar respecto a la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los procesadores que son de una plataforma van a tener este tipo de socket y los procesadores que son de otra plataforma van a ser compatibles con este tipo de socket. Ahora bien, ¿hay una compatibilidad dentro de la misma plataforma? Bueno, la respuesta es que no. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un procesador muy antiguo con socket 939, no va a ser compatible con una M4. Y un socket FM1 no va a ser compatible con un FM2. ¿Sí? Son parecidos, pero no van a ser exactamente iguales. Fíjense que todos los sockets de la línea AMD, ahí los vamos a poner acá, no sé, por ejemplo, el AM4 es un socket, si vemos la imagen, del tipo PGA. ¿Sí? Fíjense que tiene para colocar justamente los pines del procesador. ¿Se nota eso? Sí, sí. Sí, creo que es bastante claro. Lo mismo, fíjense que si yo miro un socket AM2, es muy distinto al que vimos recién. Y no es tan distinto. ¿Lo ven? O sea, tiene agujeritos. ¿Sí? Recién teníamos uno más o menos así. Y es bastante similar, bastante parecido. Si yo busco otro socket que sea, por ejemplo, un FM1, un FM2, ¿sí? Cualquiera de los dos, y lo miro, ¿es muy distinto? Tampoco, es cuadrado, tiene agujeritos, ¿sí? Después uno puede decir, bueno, uno es negro y el otro es blanco, pero bueno, son exactamente los mismos 940 agujeritos que vamos a tener, ¿sí? Eso lo vamos a tener exactamente igual. Alguien me podría llegar a decir, bueno, che, pero mira, este no tiene un agujero en el medio y este sí tiene un agujero en el medio. ¿Alguien puede ubicar por qué? Se nota que este tiene un agujerito acá en el medio y el que veíamos recién no lo tiene, este. Bueno, la respuesta es porque este socket no es un FM2, sino que es un M3, no lo habíamos anotado,
pero es otro socket que podemos encontrar dentro de la plataforma, un socket AM3. El ¿Sí? nuevo socket es AM5. El nuevo socket es AM5, vamos a buscarlo. ¿Cómo se llaman los nuevos procesadores? ¿Sabes, Mauricio? Creo que es el Ryzen 7000. Sí, ¿estás seguro que no hay uno nuevo, además del Ryzen? Bueno, no obstante, me parece que es no es un socket que esté en el mercado todavía, el AM5, ¿eh? Estos, los EPIC, son los procesadores nuevos que van a... Estos me parece que son los sockets nuevos que van a salir así. Este nombre tenía. Pero vuelvo a decir, son procesadores... A ver, alguien está escribiendo en el chat. Socket R4, ese me suena mucho más. A ver, socket R4 me suena bastante más. A ver. Mm, mm, bueno, lo tendríamos que ver. No me suena y además fíjense una cosa. Pongo R4 y me aparecen estos que son ¿Es sockets. AM4, Pablo? Los M4 los pusimos. Ah, Los M4 pusiste. los pusimos que son para los Ryzen, sí, eso sí están. Sí. Pero hay una nueva generación que todavía no está disponible, ¿sí? Todavía no está disponible, y son estos procesadores de AMD EPIC, y que se Sí, habla hay de... otro más. No me acuerdo cuál es, pero hay uno que es potente también, uno de los. Aparte del Ryzen hay otro que es mucho más potente. eh, Zen 4. ¿cuál me decís? Zen 4. Decime, o me lo escriben en el chat, no te escucho del todo bien. Ah, el TR4, sí, señor, sí, señor. Ahora este me suena más. Sí, exactamente. Ahí está. Sí. Bueno, pero fíjense qué pasa con o sea, con el TR4, ¿sí? Si yo quise, esos son los que decís, Miguel, vos. Los Sí, Ryzen, no me sale tengo que rendir el sábado inglés y no me Triper, algo así que es. claro. Tridiper. Bueno, ya saben que voy a desaprobar el sábado, no voy a andar. Eh, Sí, que ah, son, no sé cuántos núcleos tiene, son sí, repotentes. sí vuela, tiene alas, todo, ¿sí? O sea, Sí. tiene un montón de cuestiones interesantes. Pero bueno, vuelvo a decir, en los mayoristas, por ejemplo, de acá Argentina, esto no existe. O sea, si yo quiero ir a comprar uno de estos, todavía no está No, disponible. acá no hay. Entonces, y no sé si hay mucho afuera tampoco, ¿eh? Porque están recién como saliendo. Y bueno, son sockets nuevos que se van a ir incorporando. Miren, acá aparece uno, pero yo dudo de que sea real. A ver. Mm, eh, no sé, no les quiero mentir. Yo o sea, lo que sí les aseguro es que no los vi en los mayoristas todavía. Bueno, el socket, el PGA 478 es un procesador bastante antiguo, es de la plataforma Intel y es lo que yo les decía, eh, Gabriel, que Intel antes utilizaba procesadores del tipo PGA, ¿sí? Todo lo que era Pentium 4, Celeron, teníamos con ese tipo de procesadores. Tengan en cuenta que no existe más hace un montón de tiempo. Pero sí, si querés lo anotamos en nuestro board y ponemos que el 478 es un socket del tipo PGA, cuando todos los demás Intel son todos LGA. Bueno, se entiende más o menos la idea, o sea, yo tengo una plataforma y tiene su código, digamos, su compatibilidad, o sea, su repuesto, digamos, forma de conectarse o de encastrar. La cantidad de pines, la cantidad de contactos, o sea, cómo se va a trabar, cómo va a ser el sistema de refrigeración, si nos volvemos a conectar, sí, nos volvemos a conectar. Y ahí ya vamos a arrancar con la segunda parte que tiene que ver con los tipos de procesadores que vamos a encontrar. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá o consultas? De mi parte, no. Bueno, esto es lo que les decía, el LGA 1200, por ejemplo, es una nueva versión para los
procesadores de Intel. Sí, miren, acá tenemos